El campo vuelve al paro. El próximo paso, desde los días 0 horas del sábado 15 a 24 horas del miércoles 19. La mesa de enlace anunció medidas de fuerza. Esta protesta está inmersa dentro de un plan de protesta. Claramente están diciendo no nos importa el sector, nos importa la rentabilidad que podamos sacar de ahí. Nosotros somos parte de la solución, no somos parte del problema. El ministro dijo que el gobierno siempre mantuvo el diálogo y dio sus frutos, pero hay sectores que solo quieren debate político. Afuera, muchachos, afuera, porque nosotros estamos corriendo la fuente de trabajo por culpa tuya. Cuando vos te llenás de plata, ¿quién nos está llenando de plata? Lo que pusieron en riesgo, lo que perjudicaron a miles de trabajadores son quienes gobiernan, no nosotros. Una vez más, ignora hasta el más sencillo reclamo de diálogo, para gritar que la familia rural está cansada de tanto maltrato. Vamos a seguir informando a la opinión pública la diferencia que hay entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. A nadie le gusta llegar al extremo de no vender lo que con tanto sacrificio genera. El gobierno nacional nos obliga a pasar de las propuestas a las protestas. En la medida que no se revierta esta política que está perjudicando la producción, vamos a seguir con todas las acciones gremiales que estén a nuestro alcance para lograr esa realidad. Mi voto no es positivo. Por supuesto que entre el fallo de la Corte y la rosca del cierre de las PASO, mediáticamente quedó relegado que hubo un paro del campo, un paro muy flojo, a estar por las informaciones de que se disponen. En realidad fue un paro de no generar transporte. Igual las vacas a aliñar las mandaron justo la semana antes. Sí, había vacas. Lo que se señala por parte de los voceros más calificados, con los cuales uno ha podido tener contacto, leído, es que en realidad tranqueras adentro laburaron todos. Fue un paro de transporte, avalado por Moyano, por la gente de Moyano. Bueno, una pregunta recurrente cada vez que aparecen los representantes de la mesa de enlace, algunos de los cuales escuchábamos en el audio, es ¿cuánto gana un productor? E incluso puede generar dudas si realmente nos estarán fundiendo de a poco. Bueno, la respuesta sería no. Un ejemplo. Tienen que tener alguna paciencia numérica con este informe. Un productor pequeño, dueño de 250 hectáreas, con un rinde de 20 quintales, eso es malo, ¿eh? Un rinde de 20 quintales es poco. Por hectárea, o sea, 2 toneladas de soja por hectárea, ¿se entendió? Sí. Le quedan de ganancia $100.000 por cosecha. Ahora, si el productor es dueño de 1.500 hectáreas y logra un rinde de 40 quintales, que ya es más considerable por hectárea, la ganancia asciende a $1.600.000 por cosecha. Por cosecha. Por cosecha. Luispa. Sí, esos son los dueños de la tierra y no hay ninguna duda en ese caso, su ganancia es enorme. Creo que viene bien, si me permitís un minuto, refrescar cuáles eran los reclamos de la mesa de enlace al convocar el paro. Enfrentar la inflación, la suba de costos que debe lo que ellos llaman el campo enfrentar, y piden menor presión fiscal. Estos mismos, ¿no? Los que, ¿cuánto ganaban? $1.600.000 por cosecha. Los dueños de la tierra están pidiendo menos presión fiscal. Hay también otro actor importante, que en este caso son quienes arriendan la tierra. Algunos son pequeños productores que buscan producir a una escala más grande en relación a sus posibilidades, es decir, tienen una cantidad determinada de campo, pero alquilan otros campos para poder producir más. Y están también los grandes pools, que le alquilan la tierra a los pequeños y hacen, en este caso, un negocio enorme. Aclaremos, aunque suene obvio, que a medida que la cantidad de hectáreas sube, las ganancias crecen de manera exponencial. No aritmética, exponencial. Dicho de otro modo, si saltás de 250 hectáreas a 500, no multiplicás por 2, por muchísimo más. ¿Cuánto ganan? Los arrendatarios, si arrendás un campo de 500 hectáreas en la zona núcleo, la núcleo es La Pampa, La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, sur de Córdoba, alguna zona de Entre Ríos. Bueno, si arrendás un campo de 500 hectáreas, que es un pedazo de campo en la zona núcleo, con un rinde de 35 quintales, es decir, una buena cosecha, 3.500 kilos por hectárea, te quedan unos $120.000 por cosecha.
¿De qué se quejan entonces? Lo responde Fernanda Vallejos, que es economista de la agrupación La Gran Macro y asesora del Ministerio de Economía. El reclamo no tiene que ver con la situación económica que el sector vive, ¿no? Digo, el sector está muy bien y además las proyecciones son muy auspiciosas, con lo cual evidentemente lo que acá se está discutiendo es otra cosa. Ellos han manifestado abiertamente en un documento que publicaron previamente a la iniciación del lockout, del cese de comercialización que se pautó entre el sábado y el martes, y la verdad es que planteaban ahí directamente que aspiraban a la eliminación de las retenciones, un sector que no se conforma, con estos márgenes de rentabilidad brutales, sino que aspira a quedarse con absolutamente todo. En el medio, esto tiene implicancias enormes para la economía, porque por un lado las retenciones lo que permiten es desacoplar los precios domésticos de los precios internacionales, que estamos en el marco de un boom alcista del precio de los commodities a nivel internacional, y esto tiene un impacto muy fuerte sobre productos que son muy sensibles para los argentinos, como son los alimentos. No solo porque consumimos muchos de los granos que exportamos, sino porque la soja en particular impacta sobre el precio de otras producciones regionales, como pueden ser frutas, hortalizas, carne, leche, porque va desplazando esas producciones hacia zonas menos rentables, porque eleva el precio de los arrendamientos, que está vinculado al precio internacional de la soja, y entonces en ese sentido, como medida antiinflacionaria, de desacople de los precios domésticos de los precios internacionales, las retenciones son un instrumento fundamental para los argentinos. ¿Cuántos pequeños y grandes productores agropecuarios hay, Coqui? Con paciencia, porque hay mucho número. Mucha paciencia. Pero son muchos números, pero muy concretos, ¿no? El 6% de los productores son grandes. ¿Qué significa grande? Más de 1.500 toneladas por campaña. Pero concentran el 54% de la producción. Repitamos, el 6% de los productores son grandes y concentran más de la mitad de lo que produce el campo. Y el 94% restante, hablamos de distribución de la tierra, de distribución de la riqueza, sí, también acá, ¿no? El 94% restante son pequeños, menos de 1.500 toneladas por campaña, y representan el 46% de la producción restante. En números, gente, digamos. Hay aproximadamente unos 73.000 productores, la mayoría produce soja, casi 4.400 son grandes y generan, como decíamos recién, más de la mitad de la producción. O sea que la pregunta es a quién representan los voceros de la mesa de enlace y sobre quiénes hablan. Sobre eso habla Andrés Aciaín, es docente de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche. Esas organizaciones representan un conjunto muy amplio de sectores de la producción agrícola, al menos en lo formal institucional. Sin embargo, los intereses que realmente expresan luego en sus reclamos son muy diferentes de la amplitud que intentan mostrar como representantes. ¿A qué me refiero? Es que ellos, principalmente en la discusión mediática, incluso en algunos de los reclamos y análisis de las crisis del sector que siempre presentan, plantean la situación que viven los pequeños y medianos productores de las zonas más marginales, ligados a la venta sobre todo de alimentos al mercado interno, de producciones regionales. Pero a la hora de formular sus reclamos, proponen políticas que van en desmedro de ese sector y que favorecen única y exclusivamente a los grandes pools productores y de grandes dueños de la tierra vinculados al negocio sojero de exportación. Informe sobre lo que ganan, Luis Paz, un dato que no debe dejarse de lado. Superficie cultivada. Exactamente. Entre 1993 y este año, es decir, en los últimos 20 años, se triplicó la cantidad de hectáreas cultivadas. ¿Para qué se usaron estas nuevas tierras? Para soja, por lo menos en su mayor parte. Es lo que se conoce como el avance de la frontera de la soja. ¿Cuánto de las tierras es la superficie sembrada de soja? El 60%. El 60% de la superficie sembrada es soja y la ganancia es siempre en dólares. Hoy la soja representa el 28% de las exportaciones totales de la Argentina, por encima de la cadena automotriz y la petroquímica. Así que viene soja
Autos y petroquímica. Coqui. Esto significa que hay un cambio en el sujeto agrario, ya no es más esa idea del pequeño campesino, al menos en una parte, aunque sea importante, pero es una parte importante, y las entidades como, por ejemplo, la Federación Agraria, que tiene su historia de lucha, que nace en el Grito de Alcorte, que siempre se jactó de representar a los pequeños productores, también cambiaron, tanto en su composición, pero sobre todo en la política. Cuando Eduardo Bussi, el presidente de la Federación Agraria, justifica el lockout patronal, habla de los pequeños productores, siempre habla de los pequeños productores y cómo hay que enfrentarse a los grandes pools de siembra que nos están ahorcando, dice siempre. Y la pregunta entonces es si existen pequeños productores de soja. La respuesta la tiene Nicolás Seolla, que es investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación, del CCC, y forma parte de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche. Aquel que tiene 100, 200 hectáreas no puede dedicarse a producir soja. Lo que sí puede hacer es producir en escala cerdo, producir en escala pollo, producir otro tipo de alimentos. Entonces, lo que sufre ese productor que tiene que arrendar el campo son las consecuencias de estos aumentos en el precio de los arrendamientos, que se suma al aumento de los costos. Entonces, el productor ve complicada cada vez más su relación producto de venta, insumos y costos de lo que produce. Pero, digamos, lo importante a resaltar es que este reclamo del mediano y pequeño productor, que no produce ni soja ni nada, que requiere una escala un poco mayor, se ve igualmente perjudicado que cualquiera de nosotros como consumidores, porque en realidad lo que le están aumentando son los costos de la mano de el aumento de las tierras. ¿A cuánto se exporta hoy el poroto de soja? Perdón, no a cuánto. ¿Cuánto paga de retenciones? Paga 35%. ¿Y si no hubiera existido Cobos? Es cierto, si no hubiera existido Cobos, hoy estaría el poroto de soja pagando alrededor del 45%. Bien, hubo 2 periodos en los que los productores hubiesen ganado, ¿así? Sí, hubiesen ganado claramente más si se hubiera aprobado la 125. Estos periodos fueron entre octubre de 2008 y abril de 2009, el primero, y entre diciembre de 2009 y junio de 2010. A ver, para. ¿En esos periodos hubiesen ganado más? ¿Habrían ganado más? De aprobarse la 125, porque recordemos, la 125 lo que proponía era retenciones móviles en función del aumento del precio internacional de la soja. Y por esa relación es que hubieran ganado más los productores. En una de las tantas entrevistas que dio Eduardo Bussi durante el lockout de esta semana, dijo, le pusimos al gobierno los millones de pesos que pagan en concepto de impuestos. ¿Qué hay de fondo en el último lockout? Nicolás Seolla, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Seolla, y también de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche, nos lo explica. Acá hay algo muy curioso que vale la pena resaltar. Ya se está convirtiendo en el clásico de todos los años, ¿no? El junio, para la misma semana de junio del año pasado, la mesa de enlace lanzó una medida totalmente similar. Fue aquella situación en donde Bussi llamó a la desobediencia fiscal, no sé si ustedes recuerdan, fue para la misma semana de junio. Esto no es una casualidad, sino que sucede que de marzo a junio los productores levantan la cosecha de soja. Para esta época ya la mayoría de la cosecha de soja está levantada. O sea, lo que hicieron fue levantar la cosecha de soja, meterla en un silo bolsa, ponerse de acuerdo y reclamar para no vender la producción. Y esto busca, sin lugar a dudas, está de la mano de una especulación del tipo de cambio para poder hacer una ganancia rentística que no tiene nada que ver con la producción, y además que el pequeño y mediano productor de soja, porque la producción de soja también abarca un sector de los pequeños productores, y los medianos productores son estos que tienen 500 hectáreas, no tienen espalda financiera para para aguantar y no vender la cosecha. Esto lo están haciendo los grandes productores. Tienen espalda financiera suficiente como para especular y no vender la producción, presionar políticamente al gobierno para que modifique su política cambiaria, digamos. A ver, a partir de 2009, el Estado Nacional transfiere cuánto de lo que recauda por las retenciones de la soja o de las exportaciones. ¿Cuánto retiene? Le transfiere a las provincias el 30% a través del Fondo Federal Solidario. De vuelta. O sea, de las retenciones, el 30%
va a las provincias. Va a las provincias y va a las provincias en un método similar al de la coparticipación, peso que entra, peso que se divide y se distribuye. Por eso además cuando aparecen los representantes de la mesa de enlace hablando de lo mal que está el campo, la familia rural, como dicen, etcétera, suena un poco raro porque las provincias reciben una fortuna de dinero que de alguna forma también se reparte en obras, en caminos internos, en hospitales, etcétera. De lo que estamos hablando es de una política redistributiva. De lo que estamos hablando cuando hablamos de retenciones y de cobro de impuestos a uno de los sectores con mayor rentabilidad de la Argentina es redistribución de la riqueza. ¿Quién lo hace? Bueno, en este caso lo hace el Estado, por más que a Bussi no le quiera. Preguntábamos en el bloque anterior a quiénes representa hoy la mesa de enlace. Y se lo preguntamos también a José Luis Libolti, quien es un pequeño productor porcino y fue director de la Federación Agraria y que lo echaron luego de oponerse al lockout de 2008, ya cuando fue el conflicto de la 125. Lo que Bussi hoy dice es una consecuencia extrema de su periplo del progresismo hacia la derecha, digamos, ¿no? Que comenzó en el 2008 y comenzó en el momento mismo de la constitución de la mesa de enlace. Por lo tanto no nos sentimos representados los pequeños productores y los agricultores familiares de Eduardo Bussi, dado que en ese mismo 2008 él expulsó a la mesa de la agricultura familiar que estaba en la Federación Agraria. Ese es un punto. El otro punto es que es una cosa flagrante, contradictorio, no se puede sostener. ¿Quién puede hoy defender a los agricultores familiares al lado de Echeveres y de gente de CRA y con INAGSTE? Bueno, la verdad que eso es muy contradictorio. Y además con ese discurso, ¿no es cierto?, donde se dice que hay que devaluar, que hay que eliminar las retenciones, que hay que hacer un mercado libre de toda libertad, que el gobierno es un obstáculo, dijo Bussi ya en el 2008, en el Monumento a la Bandera dijo que el gobierno es un obstáculo. Son cómplices de los dichos de Estequina. Estequina es ese productor que está enjuiciado del norte de Santa Fe por decir que a este gobierno había que barrerlo, sacarlo de alguna manera, que había varios métodos, incluso planteó. Digo, bueno, todas estas cuestiones hacen que no tengan nada que ver el posicionamiento de Bussi hoy con la defensa de los agricultores familiares y los pequeños productores. Entonces, de paso, ahora que lo decía Libolti, ahora, ¿cuánto? 10 días, creo, fue noticia que, ¿cómo se llama el tipo que llamó a derrocar al gobierno por los métodos que fuere? El productor es en la asamblea, ahora se me fue el apellido, afronta una causa judicial, ¿no? Sí, sí, llamó a derrocar a como fuere y por el método que fuere. Luispa. En el bloque anterior explicábamos la relación estrecha entre el precio internacional de la soja y el valor de los arrendamientos. Volvamos sobre ese tema porque el precio para arrendar tierra, para cualquier producción, hoy se mide en quintales de soja. No importa que cultives o si usas el terreno para tener ganado. Dependiendo de dónde está ubicada tu tierra y cuál es su productividad, su precio es de quintales por hectárea. Es decir, si la soja sube también ese alquiler que debe pagar el productor para utilizar la tierra de otro. Las implicancias de todo este sistema nos las explica Nicolás Ceolla, que es economista del Centro Cultural de la Cooperación. Los marginados de los reclamos de la mesa de enlace son sin lugar a dudas aquellos productores que no son propietarios del recurso productivo esencial para la producción agropecuaria, que es la tierra. ¿Y por qué decimos que son los marginados? Porque sus costos han aumentado, pero sus arrendamientos permanecen fijos en niveles altos. Entonces lo que sucede es que los beneficios que obtienen esos productores están siempre superditados a un arrendamiento que aumenta y ha aumentado durante todos estos años, producto de la valorización de la tierra, más que proporcionalmente. Entonces se genera en esto que llamamos el colectivo heterogéneo del campo una situación en donde los reclamos de aquellos que se autoproclaman poseedores de los verdaderos intereses de los productores agropecuarios, está ausente el reclamo por el precio de los arrendamientos. Bueno, el problema de este sistema, ¿no?, es que si el productor quiere producir soja, me imagino no va a tener dificultades. Porque tiene los mismos costos y precios de venta. Claro, pero desplaza a otros cultivos que no tienen la misma rentabilidad. Claro. ¿Cómo regular esto? Con políticas públicas, porque si dejamos que el mercado, como siempre, si dejamos que el mercado regule qué se produce y quién lo vende,
vamos a tener soja hasta en el balcón de casa. Una ley, a pesar de que algunos lo hayan propuesto, una ley de la propia Federación, un proyecto de ley en realidad de la propia Federación Agraria se presentó hace varios años en el Congreso, pero nunca fue debatido. ¿Por qué? Lo responde Andrés Aciaín, economista de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaudereche. En su momento se presentó una ley de reforma del régimen de arrendamiento, una ley que incluso en sus orígenes había sido apoyada y uno de los históricos reclamos de la Federación Agraria. Paradójicamente, cuando se fue a tratar, eso fue después de las elecciones que no nos fue mal, del 2009, que le fue mal al oficialismo, digamos que tenía minoría en las cámaras, los agrodiputados y todos los sectores que representan la mesa de enlace, incluso la Federación Agraria, boicotearon esa ley y trabajaron para que no se trate, lo que es bastante paradójico. El gobierno nacional viene intentando hacer política, pero jugando siempre muy en un límite delgado, de por ejemplo, intentar contener algunos precios de productos que comen los argentinos, como la carne, la leche, el trigo, que es toda la cadena del trigo PAM, pero con el problema de que cuando intenta contener esos precios, lo que genera es que los productores digan, bueno, me pasó a la soja, pues me aumentan los costos, y ahora negocio sojero, y encima acá me contienen los precios. Entonces muchas veces termina cediendo, permitiendo los aumentos de precios para evitar que cada vez se produzcan menos alimentos para el mercado interno. Bueno, ¿a cuánto, para cerrar, el poroto de soja, por cuánto anda? Anda por los 540, 550 dólares por tonelada y es el gran protagonista de todo el modelo agropecuario argentino y obviamente también de este informe. Una pregunta que quizás valga la pena hacerse es ¿por qué vale lo que vale? Responde Fernanda Vallejos, economista de la Gran Macro. Hay un incremento importante en la demanda a escala global de soja. La soja es un cultivo muy proteico, digamos, y por tanto ha sido muy demandado por muchos otros países, en particular China y Asia en los últimos años, que han incorporado enormes cantidades de población al consumo mundial, y la soja se utiliza en muchos casos no directamente para el alimento humano, sino para alimentar animales que luego consumen las personas, ¿no? El caso de los cerdos en China es muy ilustrativo de eso. Tiene un importante contenido proteico y esto es lo que convierte a esta oleaginosa en un cultivo muy demandado. Y por otra parte, cuando esto empieza a ser un negocio atado a el boom, digamos, de dólares, la emisión de dólares de Estados Unidos en los últimos años, ese exceso de dólares circulando en los mercados financieros internacionales que buscan un destino rentable a donde colocarse, han encontrado en el mercado de la soja, bueno, esto es un negocio ciertamente muy rentable, con lo cual en el precio de la soja se mezclan, digamos, dos componentes. Por un lado, efectivamente, una expansión muy importante de la demanda de esta oleaginosa, y por otra parte, un fuerte componente especulativo. Bueno, ¿cómo cerramos esto? Porque a todo esto tampoco se trata de la demonización, porque sí, estamos hablando de un ingreso formidable de guita sobre la base de un país agropecuario, sojero, porque bueno, Pedro hablaba de los BRICS. Los chinos necesitan todo esto para sus chanchos. Y los yanquis especulan con sus dólares limpios en la soja también, lo que decía recién Fernando Vallejos. ¿Cómo cerramos? Resaltando unos pequeños datos, pero que demuestran cómo está distribuida la tierra y cómo está distribuida esta producción, y demuestra también qué es la mesa de enlace. El 6% de la producción lo producen los pequeños productores, hasta 150 toneladas. El 6% de lo que produce la Argentina a nivel agropecuario lo producen pequeños productores. O sea, los que tienen, repetir, hasta... los que producen hasta 150 toneladas. Ok. Y el 54% de la producción, o sea, más de la mitad de la producción de Argentina, lo producen los grandes productores, quienes tienen la posibilidad de generar hasta 1.500 toneladas. Okay. Ahí está la respuesta a quien representa la mesa de enlace en este momento. Para quienes preguntan por internet de dónde sacamos los datos, informe de la Gran Macro, complejo sojero, estimación de pérdidas de ingresos del año 2013 por parte del Estado Nacional, y
y costos y rentabilidad del sector agropecuario de Nicolás Ceolla. Están ambos en internet. Muy interesante los datos desagregados, duros para poner en radio, sobre cómo fue creciendo también, producto de la soja, el valor de la tierra.